Se había levantado de muy buen humor aquella mañana y caminaba por la calle hacia su trabajo. Nico era asistente social, siempre le había gustado ayudar a los demás, así que para él era algo vocacional más que un trabajo. Como había salido con tiempo suficiente, había parado en una cafetería a comprar un café para llevar e iba dándole sorbos mientras caminaba y observaba los escaparates de las tiendas. Nico siempre iba perfectamente afeitado y vestido. Era muy guapo y tenía un cuerpo perfecto debido a las horas que pasaba en el gimnasio. Aún así, era una persona bastante sencilla y no era nada creído como algunos de sus compañeros de gimnasio, que pensaban que por tener buen cuerpo y marcar abdominales ya eran mejores que los demás, cuando la mayoría ni siquiera había leído un libro en su vida. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, una mujer que caminaba a toda prisa chocó con él haciendo que derramara el café y manchándole la camisa. La mujer ni siquiera le pidió disculpas, siguió caminando como si nada y desapareció al doblar una esquina. A Nico le parecía increíble lo maleducada que era la gente. Había personas que pensaban que la calle era suya. Se limpió con algunos pañuelos de papel y se alegró de tener varias camisas de repuesto en la taquilla del trabajo, pues ya no le daba tiempo a volver a casa y cambiarse. Cuando llegó a la oficina, entró rápidamente intentando que nadie le viera, pero no tuvo suerte y se cruzó por el pasillo con su compañera Sandra. Esta tenía el cabello largo y moreno y una sonrisa perfecta. Las chicas de la ciudad tenían suerte, porque Sandra era lesbiana. ¿Pero qué te ha pasado?, le preguntó mirando la enorme mancha de la camisa. Que una señora que debía tener problemas para calcular bien las distancias me ha empujado y me ha tirado el café encima, le contó Nico. Es lo que tiene vivir en una ciudad con tanta gente, le dijo Sandra. Las personas van corriendo a todas partes. Y después de decir esto, caminó hasta el final del pasillo y entró en su despacho. El despacho de Nico estaba en el otro extremo del pasillo. Este caminó hasta la puerta y entró rápidamente. Se dirigió al armario que utilizaba como taquilla, lo abrió y sacó una camisa azul perfectamente planchada. La dejó sobre la mesa, se quitó la camisa sucia y la introdujo en una bolsa de plástico para lavarla en casa. Cogió la camisa limpia para ponérsela, se giró hacia la puerta y se dio cuenta de que alguien había entrado en su despacho. Era un chico de unos 25 años que lo miraba de arriba a abajo desde el umbral de la puerta. «¿Es que no sabes llamar?», le dijo Nico. «Espera fuera en la sala de espera, ahora te llamo». El joven cerró la puerta avergonzado y se sentó en una de las sillas de la sala de espera. Nico se puso la camisa, abrochó los botones y después miró en su carpeta quién era el chico que había entrado sin llamar. Se llamaba Pablo López, tenía 25 años y acudía por problemas con las drogas. Nico caminó hacia la puerta y abrió llamándole por su nombre para que entrara al despacho. Pablo entró y se sentó en su silla mientras Nico se sentaba en la suya al otro lado del escritorio. «Buenos días, Pablo», le saludó Nico. «Vamos a ver. Tienes 25 años, vives con tu abuela que tiene 81, vivís de su pensión ya que tú no trabajas y te han enviado aquí porque te detuvieron por meterte en una pelea después de haber consumido drogas y alcohol. Debido a tu situación, te han condenado a servicios a la comunidad y yo debo ayudarte a encontrar un trabajo». «Eso es», respondió Pablo. «No te has olvidado de nada». Pablo era bastante atractivo. Tenía un aspecto descuidado que le daba un look rebelde que resultaba bastante sexy. Llevaba el pelo despeinado y unos 3 días sin afeitarse. «¿Y qué servicio a la comunidad debes hacer?», le preguntó Nico. «Limpieza de la vía pública durante 3 meses», respondió Pablo. «Bien, eso es mejor que la cárcel», le indicó Nico. «Supongo», dijo Pablo. «Bueno, para el próximo día vas a tener que traerme tu currículum para empezar a buscarte un trabajo, ya que es una de las condiciones por las que te han dejado en libertad. Y deberás hacerte un análisis de sangre mensual para comprobar que no has vuelto a consumir drogas». «Vale, ¿puedo irme ya? Tengo un poco de prisa», le dijo Pablo, que quería marcharse cuanto antes de allí, ya que había quedado con sus amigos. «Firma aquí para que quede reflejado que has acudido a la cita», le dijo Nico ofreciéndole un documento y señalándole dónde debía firmar. Pablo firmó y se levantó de la silla. «Te veo la semana que viene a la misma hora, Pablo», le dijo. «Espero que reflexiones sobre todo esto y cambies tus hábitos y amistades». «Me gusta tu camisa», le dijo Pablo haciendo caso omiso de sus palabras. «Pero hay que reconocer que estás mejor sin ella». Nico se quedó boquiabierto. Se sentó en su silla y cogió el documento que Pablo había firmado. Lo metió en su carpeta, pero antes de cerrarla vio que al lado de la firma Pablo había escrito algo. Nico miró con más atención y descubrió que Pablo había escrito el número de su teléfono móvil. Nico tenía entre sus dedos el papel con el número de teléfono de Pablo.
Lo miraba pensativo. Le había sorprendido aquella manera tan directa de ligar. El chico le había parecido guapísimo, y se le había pasado por la cabeza llamarle, pero no les permitían salir con pacientes ni tener ningún tipo de relación con ellos, a excepción de las de tipo profesional, claro. Arrugó el papel y lo arrojó a la basura. No quería tener problemas. Sandra entró en el despacho de Nico con una carpeta en la mano y la dejó sobre la mesa. «¿Qué tal la mañana?», le preguntó. «Te dejo esto aquí para que luego le eches un vistazo». «Pues a pesar de haberme duchado con café, está yendo bastante bien». «Me alegro», le dijo Sandra. «Yo estoy bastante aburrida, así que he empezado a pasar informes al ordenador». «Qué ganas de que llegue el fin de semana», dijo Nico con voz cansada. «Pues sí», asintió Sandra. «Yo también tengo ganas de que llegue el sábado. Voy a ir con algunas amigas a un concierto y después saldremos a tomar unas copas y pillarnos un buen pedo. ¿Tú qué planes tienes?» «Yo veré una película en casa, cenaré tranquilamente y me iré a la cama temprano», le dijo Nico. «Tú como siempre», exclamó Sandra. «Deberías salir un poco más y pasarlo bien». «Ya sabes que no me gusta beber ni salir a discotecas», le recordó Nico. «No soporto esos sitios con la música a todo volumen y tanta gente borracha, bailando, dando tumbos y empujándose unos a otros». «Pero está bien emborracharse de vez en cuando, desconectar, relajarse un poco», insistió Sandra. «Deberías hacer alguna locura de vez en cuando». «Eso no va conmigo». «Tú verás», le dijo Sandra caminando hacia la puerta, «pero recuerda que solo se vive una vez». Después de decir esto, salió del despacho, y Nico se quedó allí sentado frente al escritorio, pensando en las palabras de Sandra. Se levantó de la silla y caminó hasta la ventana. Mientras observaba los árboles del parque que se encontraba enfrente de las oficinas, pensaba en que Sandra tenía razón. Ya no recordaba la última vez que había salido a divertirse, y mucho menos la última vez que se había acostado con un chico. Tal vez ya era hora de vivir un poco y dejar de hacer siempre lo correcto. Se giró y miró la papelera donde había arrojado el papel arrugado con el número de teléfono de Pablo. Caminó hasta ella y lo sacó. Después lo desarrugó y cogió su teléfono móvil, seleccionó la agenda, escribió el número de Pablo y pulsó el botón de guardar. Estaba decidido, cuando llegase a casa después del trabajo le llamaría para quedar. El día se le había hecho eterno, pero por fin había llegado a casa. Dejó las llaves y el teléfono móvil sobre la mesa del salón y caminó hasta la cocina. Sacó las sobras del día anterior del frigorífico para comer, unos muslos de pollo con arroz, y lo introdujo en el microondas. Puso el temporizador a 3 minutos y pulsó el botón de encendido. El microondas comenzó a funcionar haciendo girar el plato en su interior. Mientras se calentaba la comida, Nico volvió al salón, cogió el teléfono móvil y buscó en la agenda el número de Pablo. Cuando estaba a punto de pulsar el botón de llamada, se detuvo. ¿Y si estaba cometiendo un error?, pensó. Entonces empezaron a resonar en su cabeza las palabras de Sandra. Solo se vive una vez. Recordar aquellas palabras le ayudó a decidirse. Pulsó el botón de llamada y tras un par de tonos escuchó la voz de Pablo al otro lado de la línea. «¿Diga?» «Hola», dijo Nico titubeando. «Soy Nico, tu asistente social». «Vaya, no has tardado mucho en llamar», dijo Pablo riendo. «Me sorprendió mucho que me dieras tu número de teléfono de aquella manera», le dijo Nico. «¿Sueles hacerlo mucho?» «Solo con los chicos que me gustan mucho y tú eres muy guapo». «Gracias», le dijo Nico sonrojándose. «Me preguntaba si te apetecería quedar este sábado para tomar algo y conocernos mejor». «Claro que sí», respondió Pablo. «Para eso te di mi número». «Genial», dijo Nico sonriendo. «Entonces nos vemos el sábado. Ya hablamos para concretar la hora y el lugar». «De acuerdo, hasta el sábado», dijo Pablo despidiéndose. Después de colgar, volvió la cabeza hacia su cama donde alguien estaba acostado. Un chico más o menos de su misma edad, moreno, con barba de un par de días y que no llevaba camiseta. También tenía un tatuaje con forma de dragón en el brazo derecho. «Ha dicho que sí», le dijo Pablo. «Estupendo», respondió aquel muchacho misterioso. «Todo está saliendo como lo habíamos planeado». La semana se había hecho eterna, pero por fin había llegado el sábado. Nico estaba muy nervioso preparándose para su cita. Se había puesto su mejor ropa, una camisa negra que le daba un aspecto muy interesante y un pantalón entallado que resaltaba su figura. También se había afeitado y había estado media hora delante del espejo peinándose para estar perfecto. No había hablado de aquello con nadie, ni siquiera con Sandra, a la que le solía contar todos sus problemas. Tenía esa extraña sensación de estar haciendo algo malo, ya que no debería tener ningún tipo de relación con los pacientes, nada más que la estrictamente profesional. Había quedado con Pablo en una cafetería del centro de la ciudad. A Nico le encantaba aquella cafetería, porque tenía una gran terraza que daba a un hermoso jardín para los clientes que quisieran tomarse su café en el exterior y con aquellas maravillosas vistas. Después de mirarse más de 20 veces en el espejo y estar seguro de que estaba perfecto, Nico salió de casa, no sin antes coger su teléfono móvil y las llaves. Pablo ya estaba esperando en la cafetería.
había cogido una de las mejores mesas al lado del estanque del jardín. De repente comenzó a sonar su teléfono móvil. Pablo lo sacó del bolsillo y aceptó la llamada. «Diga». «Hola, soy yo». Era el hombre misterioso del tatuaje que estaba en la habitación de Pablo. «Llamaba para recordarte lo que tienes que hacer». «No hace falta que me lo recuerdes», le respondió Pablo. «Ya lo sé, lo hemos repasado más de 20 veces antes de venir». «Eso espero», le advirtió el hombre misterioso. «Quiero que todo salga como hemos planeado». «No te preocupes, todo saldrá bien», le contestó Pablo. Entonces vio que Nico entraba en la cafetería. «Tengo que colgar, ya ha llegado. Nos vemos esta noche». Nico se acercó a la mesa. «Perdona por el retraso», le dijo Nico. «Había bastante tráfico». «No te preocupes», respondió Pablo. Uno de los camareros se acercó a la mesa. «¿Qué os pongo?», preguntó. «Yo quiero un capuchino de vainilla», respondió Nico. «A mí tráeme un café irlandés», contestó Pablo. El camarero tomó nota y se marchó. «¿Un café irlandés? ¿Alguna vez tomas algo que no lleve alcohol?», le preguntó Nico a Pablo riendo. «¿Estás aquí como asistente social o como amigo?», le dijo Pablo un poco molesto. «Era una broma», le respondió Nico, «y espero estar aquí como algo más que un amigo». «Ya te lo diré cuando acabe la cita», le respondió Pablo riendo. «¿Puedo hacerte una pregunta?», le dijo Nico. «Claro», respondió Pablo. «¿Por qué un chico guapo como tú e inteligente se mete en el mundo de las drogas?». «Por tener malas compañías, supongo», respondió Pablo, «pero ya he dejado esa vida». «Eso está bien, me alegro de que hayas reflexionado y decidido cambiar», le dijo Nico sonriendo. El camarero les trajo los cafés que habían pedido y volvió a marcharse. «¿Qué te parece si después de tomarnos estos cafés damos un paseo y vamos a mi casa?», sugirió Pablo con una sonrisa. «¿Quieres que vaya a tu casa en la primera cita? Además, creía que vivías con tu abuela», le dijo Nico. «Mi abuela está de viaje, pero si no te apetece, lo dejamos para otro día», dijo Pablo borrando la sonrisa de su cara. «Me parece una idea estupenda», respondió Nico. «Genial», respondió Pablo, «pues bebámonos esto y vayámonos». Tardaron media hora en llegar a la casa de Pablo. Durante el camino conversaron y se contaron anécdotas e historias del pasado para conocerse mejor. Por fin llegaron al portal del edificio donde vivía Pablo. Este introdujo la llave en la cerradura, pero antes de abrir se detuvo. «Quizá deberíamos ir a otro sitio», dijo Pablo. «Podemos ir a tomar una copa a un pub que conozco donde ponen música muy buena en directo». «Ahora que ya me había hecho la idea», respondió Nico, «mejor subamos a tu casa». Pablo abrió la puerta todavía un poco indeciso. Los dos entraron y subieron las escaleras hasta el piso de Pablo. Este abrió la puerta y entró. «Adelante», le indicó a Nico. Este entró en la casa y se sorprendió al encontrarse una casa bastante agradable. Esperaba encontrarse una casa en peores condiciones después de haber leído los informes de Pablo, pero aquella casa estaba bastante bien. Mientras admiraba el salón, decorado con gusto y muy bien amueblado, el hombre misterioso del tatuaje salió de entre las sombras de una de las habitaciones que estaba justo detrás de Nico y le golpeó en la cabeza. Este cayó al suelo inconsciente, mientras el hombre del tatuaje reía y le daba a Pablo un buen fajo de billetes. Nico se despertó sobre una cama en una habitación vacía. En ella solamente había un pequeño baño con un lavabo y un retrete. Tenía la vista nublada y le dolía bastante la cabeza. Debía estar en un sótano porque la habitación no tenía ventanas y la única luz que le alumbraba era una pequeña bombilla que colgaba del techo. Se incorporó para levantarse, pero estaba un poco mareado. Esperó unos segundos hasta que se le pasó un poco el mareo y volvió a intentarlo. Salió lentamente de la cama y caminó con dificultad hasta la única puerta que había en la habitación. Era de acero y estaba cerrada por fuera. Entonces reparó en que una de las paredes estaba cubierta con una cortina. Caminó hasta ella y la corrió para ver qué había detrás. Lo que encontró tras la cortina le dejó boquiabierto. La pared era un cristal enorme y al otro lado del cristal había otra sala idéntica a la sala donde él se encontraba. En el centro de la sala había un hombre tumbado en el suelo. Al principio Nico pensó que estaba muerto, pero luego reparó en que su abdomen subía arriba y abajo con cada respiración, por lo que solamente estaba inconsciente. Nico comenzó a golpear el cristal para ver si conseguía que el hombre despertase, pero fue inútil. O el cristal estaba insonorizado o el hombre estaba tan dormido que ni siquiera le escuchaba. Se sentó en el suelo apoyando la espalda en el cristal. Se preguntaba cómo había llegado allí. Lo último que recordaba era haber estado en la casa de Pablo. Se levantó y dio una vuelta por la habitación. No había mucho que ver puesto que estaba vacía, pero reparó en algo que no había visto antes. Al lado de la puerta había un pequeño sobre pegado con celo a la pared.
Nico lo cogió y lo abrió para ver qué contenía. Dentro había una nota que decía: «Estás encerrado aquí por un motivo, el mismo motivo por el que la persona que está encerrada a tu lado está aquí también. Averiguar la razón te sacará de aquí, pero solo tienes un día para descubrirlo. Si en 24 horas no has descubierto el motivo por el que estás aquí encerrado, morirás. Y recuerda que el pasado nunca muere». Nico no entendía nada. ¿Qué quería decir aquella nota? Miró al hombre que estaba al otro lado del cristal. Aquel hombre estaba allí por la misma razón que él, pero Nico no le conocía de nada. No le había visto en su vida. Entonces vio como el hombre comenzaba a moverse. Se estaba despertando. Nico corrió hacia el cristal y empezó a golpearlo. El hombre se incorporó hasta sentarse en el suelo y miró alrededor desorientado, buscando el origen de los golpes, hasta que por fin vio a Nico al otro lado del cristal. «¿Puedes oírme?», gritó Nico. El hombre se levantó y caminó hasta el cristal. «Sí, puedo oírte», dijo el hombre. «¿Quién eres? ¿Qué hacemos aquí?» «Me llamo Nico, pero no sé qué hacemos aquí», le explicó. «Yo también me he despertado aquí sin saber cómo he llegado». «No entiendo nada», dijo el hombre aturdido. «¿Has visto si hay alguna nota en tu habitación?», preguntó Nico. «Yo tenía una al lado de la puerta». El hombre miró hacia su puerta y vio un sobre idéntico al que había encontrado Nico. Caminó hasta él, lo abrió y leyó la nota. Después volvió al cristal para hablar con Nico. «Dice que tú y yo estamos aquí por la misma razón», le explicó el hombre. «¿Tu nota qué decía?» «Decía lo mismo», respondió Nico. «Por cierto, yo me llamo James», se presentó el hombre. «No sé qué podemos tener nosotros en común, pero tenemos que encontrar la manera de escapar de aquí». Pablo estaba contando el dinero que el hombre misterioso le había dado. Era mucho dinero, pero aún así estaba arrepentido por lo que había hecho. Nico era un buen tío, no debería habérselo entregado a aquel hombre. Además, después de su cita, había empezado a sentir algo por él. La gente no solía tratarle bien, y Nico, a pesar de conocer sus antecedentes y otros detalles de su penosa vida, le había tratado genial en todo momento. Después de recibir el dinero, se había marchado de aquella casa, pero su conciencia le decía que no estaba haciendo bien, así que se escondió y siguió al hombre misterioso hasta el lugar donde había encerrado a Nico. Después se había marchado de allí con la intención de llamar a la policía, pero cayó en la cuenta de que no podía hacerlo ya que él también estaba implicado. Había recibido dinero por llevar a Nico a aquella casa, así que podía acabar en la cárcel. Lo único que podía hacer era volver allí y ayudar a Nico a escapar antes de que fuera demasiado tarde. Después de darle muchas vueltas, se montó en su moto y arrancó rápidamente, conduciendo hacia el lugar donde Nico se encontraba encerrado. «Tengo que ayudarle», pensó Pablo. «Todo esto es por mi culpa». Pablo dejó la moto aparcada detrás de unos arbustos, unos metros más allá de donde se encontraba la fábrica abandonada en la que el hombre de los tatuajes había encerrado a Nico. Con la moto allí escondida, se aseguraba de que nadie le descubriera. Estaba muy nervioso y el corazón le latía a toda velocidad. Aquel hombre era muy peligroso. No sabía qué tenía en contra de Nico ni cuáles eran sus motivos para querer hacerle daño, pero disponía de medios suficientes para hacer lo que le diera la gana y después borrar sus huellas. Pablo le había visto hacerlo. Caminó hasta la fábrica mirando hacia todos lados con cuidado de que no le descubrieran. Antes había visto una pequeña ventana que daba a uno de los almacenes. Podía entrar por allí con cuidado. La ventana estaba abierta, por lo que solo tuvo que arrodillarse y pasar a través de ella deslizándose con cuidado para no hacer ningún ruido. Una vez dentro, vio en el suelo una tubería de metal. La cogió por si tenía que defenderse y salió con cuidado del almacén para buscar a Nico. Nico comenzó a golpear la puerta con los puños y a gritar pidiendo ayuda. «¡Socorro! ¿Alguien puede oírme? Estamos aquí encerrados». «Es inútil», le dijo James. «Quien nos ha encerrado aquí se habrá asegurado de que nadie pueda escucharnos si pedimos ayuda». «¿Tú quién crees que nos ha encerrado aquí?», le preguntó Nico. «No lo sé, pero lo último que recuerdo es estar tomando una copa con un chico llamado Pablo. Le había conocido en un bar», respondió James. «A mí me pasó algo parecido. Creo que el motivo que nos relaciona es ese chico, Pablo», dijo Nico. «¿Crees que él nos encerró aquí?», preguntó James. «Si no fue él, puede que ayudara a hacerlo», explicó Nico. «Es mucha casualidad que los dos le conozcamos y que sea lo último que recordamos antes de llegar aquí». «¿Pero cuál puede ser el motivo?», preguntó James con insistencia. «¿Tú le has hecho algo a ese tal Pablo? ¿O tienes algún enemigo?»
En ese momento comenzaron a oírse ruidos al otro lado de la puerta de la sala donde se encontraba Nico. Este se acercó a ella y apoyó el oído para escuchar mejor. Eran golpes de algo metálico golpeando la puerta de acero desde el otro lado. De repente, los golpes cesaron y la puerta se abrió. Al otro lado estaba Pablo. «He venido a ayudarte», le dijo a Nico. «¿A ayudarme?», preguntó Nico sorprendido. «Pero si estoy aquí por tu culpa». «Yo no te he encerrado aquí», le dijo Pablo. «Vámonos y cuando estemos a salvo te lo cuento todo». «Hay otra persona encerrada aquí», le explicó Nico. «Tenemos que sacarle de aquí también». «Bien, le ayudaremos», asintió Pablo dirigiéndose a la salida. «Un momento», dijo Nico parándose en seco. Pablo, que ya casi tenía un pie fuera de la celda, se giró hacia Nico. «Si tú no me has encerrado, tienes que saber quién ha sido», le dijo. «Un hombre me contrató», le confesó Pablo. «Me ofreció dinero a cambio de que te llevara a esa casa. Yo no sabía lo que iba a hacer, pero necesitaba el dinero». «¿Y quién es ese hombre?», preguntó Nico desesperado. «No lo conozco. Lo único que sé es que se llama James y que es muy peligroso», le dijo Pablo. A Nico le dio un vuelco al corazón al oír aquel nombre. La persona que le había secuestrado había estado todo el tiempo en la celda de al lado. No le dio tiempo a decir nada. James apareció detrás de Pablo empujándolo dentro de la celda. Este tropezó con Nico y los dos cayeron al suelo. Después, James cerró la puerta dejándolos allí atrapados. «No tendrías que haberme descubierto tan pronto», gritó James desde el otro lado de la puerta. «Habéis estropeado el juego, pero ya se me ocurrirá algo». Después se alejó de la puerta caminando por el largo pasillo que daba a la fábrica. Estaba sudando por lo que se quitó el jersey que llevaba puesto. Debajo llevaba una camiseta de tirantes que dejaba al descubierto sus brazos y su tatuaje del dragón. Lanzó el jersey al suelo con rabia y salió del pasillo cerrando la puerta tras de sí. «Todo esto es por mi culpa», dijo Pablo. «Lo siento muchísimo, pero necesitaba el dinero. No sabía que ese hombre quería hacerte daño». «Pues deberías haberlo pensado antes», exclamó Nico enfadado. «¿Qué le has hecho?», preguntó Pablo. «¿Por qué quiere vengarse?» «No lo sé», respondió Nico. «¿Has hecho daño a alguien alguna vez?», insistió Pablo. «Nunca he hecho daño a nadie», dijo Nico convencido. «No entiendo nada de lo que está pasando». De repente se oyó un golpe al otro lado de la puerta. «Lee esto a ver si empiezas a recordar», dijo James desde el otro lado deslizando por debajo de la puerta un recorte de periódico. Nico caminó hasta la puerta y lo recogió. Era el recorte de una noticia de la cual Nico era el protagonista. «Esta noticia es de hace 2 años. Tuve un accidente de coche y estuve muy grave, casi estuve a punto de morir», le explicó Nico a Pablo. «¿Y qué tiene eso que ver con James?», le preguntó Pablo. «No lo sé, cada vez entiendo menos lo que está pasando». Nico no aguantó más y rompió a llorar. Pablo le abrazó para calmarlo. Nico apoyó la cabeza en su hombro y continuó llorando hasta que le dolieron los ojos. Cuando se calmó, levantó la cabeza para mirar a Pablo. «¿Por qué has vuelto a por mí?», le preguntó. «No podía dejar que James te hiciera daño. Sé que nos acabamos de conocer, pero...». Pablo no pudo terminar la frase. Nico le dio un beso en los labios y los dos se fundieron en un largo y apasionado beso. Pero algo les interrumpió. Las alarmas antiincendio saltaron y los aspersores del techo se pusieron en funcionamiento. «¿Qué está pasando?», preguntó Pablo. «Debe haber fuego en el edificio», respondió Nico, «pero este olor...». Nico se dio cuenta de que lo que salía de los aspersores no era agua. «Los aspersores están expulsando gasolina», dijo Nico alejándose todo lo posible de ellos. Pablo hizo lo mismo. Los dos pusieron la espalda contra la pared, alejándose todo lo posible de la gasolina. La puerta se abrió y James apareció tras ella. Pablo y Nico comenzaron a correr hacia la puerta, pero James los paró. «Quietos», dijo mostrándoles un mechero. «Si dais un paso más, os quemaré vivos». Los dos se pararon en seco y volvieron junto a la pared. «Pablo, Nico, vais a escuchar atentamente la historia que os voy a contar, y entonces lo entenderéis todo», les dijo James mostrándoles el mechero encendido. «Y si hacéis cualquier intento de huir, dejaré caer el mechero y esto se convertirá en un infierno». Los aspersores pararon y James comenzó con su historia. 2 años atrás. La enfermera entró en la habitación y colocó una botella de suero a uno de sus pacientes. Estaba en coma. Después hizo lo mismo con el paciente de la cama de al lado. Los dos estaban en coma. Habían llegado esa misma tarde y estaban bastante graves. Tras cumplir con sus obligaciones, la enfermera fue al puesto de enfermería donde le esperaba su compañera que comenzaba el turno en ese momento. «Me han dicho que ha ocurrido un accidente horrible»,
le dijo la enfermera que comenzaba el nuevo turno. Sí, ha sido un accidente de coche, le contó la otra enfermera. Los dos hombres han sido ingresados por el mismo accidente. Uno se llama James y el otro Nicolás. Eso es imposible, exclamó Nico. Yo no te conozco, nunca te había visto antes. Hace 2 años tuviste un accidente de coche, dijo James, pero no ibas solo en el vehículo. Yo iba contigo sentado en el asiento del acompañante. Te estás equivocando, yo iba solo en el coche, dijo Nico. No ibas solo, gritó James, yo iba contigo. 2 años antes. Mamá, ¿me has planchado la camisa azul?, preguntó Nico. No he tenido tiempo, respondió Ruth, la madre de Nico, pero puedes ponerte la blanca, también te queda muy bien. La madre de Nico era la perfecta ama de casa, demasiado perfeccionista quizá. Era muy controladora, pero en el fondo buena madre. Siempre con su pelo pelirrojo perfectamente recogido y la piel perfecta, ya que utilizaba todo tipo de cremas que le habían quitado 10 años de encima. Pero la azul es mi favorita, le dijo Nico malhumorado. Ya sabes que he quedado con... Sí, ya sé que has quedado con ese chico, le interrumpió Ruth. Sabes que no me gusta para ti. Mamá, no empieces, le dijo Nico. No sé por qué no te cae bien. No me fío de él y punto, le dijo Ruth. Y sabes que cuando desconfío de alguien suelo tener razón. Ese chico tiene algo que no me gusta. Pues a mí sí me gusta, y soy yo el que va a salir con él, no tú, le respondió Nico. Así que nada de lo que digas me va a hacer cambiar de opinión. Nico caminó hasta el armario y cogió la camisa blanca. Me pondré esta camisa, pero que sepas que si la cita sale mal será por no llevar la camisa azul, le dijo Nico a su madre. ¿Sabes una cosa? Si quieres llevar la camisa azul, coge la plancha y la planchas tú, le espetó Ruth. Y si la cita sale mal, me alegraré por ello. Está bien, mamá, no voy a discutir más contigo, le dijo Nico haciendo que saliese de la habitación. Voy a vestirme, así que necesito intimidad. Después de sacar a su madre de la habitación, Nico se vistió y se peinó hasta estar perfecto. Se miró varias veces en el espejo para comprobar que estaba bien y después salió de la habitación. Bajó las escaleras y caminó hasta el salón donde le estaba esperando su madre sentada en el sofá y leyendo una revista del corazón. ¿Vas a venir a cenar?, le preguntó Ruth. Sí, respondió Nico, estaré aquí para la cena. Bien, entonces te esperaré para cenar juntos, le dijo Ruth. Bueno, mamá, nos vemos esta noche, se despidió Nico dándole un beso en la mejilla. Después se dirigió a la puerta y salió al camino de piedras que recorría todo el jardín. Caminó por él hasta llegar al coche, abrió la puerta del lado del conductor y se introdujo en él. Arrancó y salió de la propiedad. Después de conducir durante 15 minutos, llegó a su destino, aparcó al lado de una pequeña casa con una verja de color amarillo y tocó el claxon del coche. A los pocos segundos, la puerta de la casa se abrió y un chico salió corriendo de ella hacia el coche. Cuando llegó hasta este, abrió la puerta del lado del acompañante y se introdujo en él. Hola, tenía muchas ganas de verte, James, le dijo Nico acercándose a él y besándole en los labios. Yo también tenía muchas ganas de verte, respondió James sonriendo de lo más ilusionado. El coche perdió el control, salió de la carretera y cayó dando varias vueltas de campana por un precipicio. Cuando paró de dar vueltas, todo quedó en silencio. Un coche que pasaba por allí en ese momento se detuvo en el arcén de la carretera. Una mujer salió de su vehículo y llamó a una ambulancia desde su teléfono móvil. Los servicios de emergencia solo tardaron unos minutos en llegar. El ruido de las sirenas inundó la zona mientras los técnicos intentaban sacar con cuidado a los 2 hombres que habían quedado atrapados dentro del coche. En la actualidad. El accidente fue muy grave, le explicó James a Nico. Los dos estuvimos en coma durante más de 2 meses, pero tú despertaste antes. Cuando yo desperté, tú ya no estabas en el hospital, relató James. Esperé durante días a que fueras a visitarme, pero nunca apareciste. Escucha atentamente porque ahora viene la parte más interesante de la historia. Durante mucho tiempo creí que te habías marchado y que no querías volver a verme, pero más adelante descubrí toda la verdad. Nico miraba a James con la boca abierta. 2 años antes. Su hijo puede despertar dentro de días, semanas o incluso meses, le explicó el doctor a Ruth, la madre de Nico. ¿Pero va a despertar, verdad?, preguntó Ruth muy asustada. No le voy a engañar, le explicó el médico con sinceridad. Cabe la posibilidad de que no despierte, pero hay que mantener la fe. La culpa es de este desgraciado, dijo Ruth con rabia, señalando la cama donde se encontraba James. Le dije a mi hijo que ese chico no me gustaba, pero no me hizo caso. Ha sido un accidente, dijo el doctor. Es mejor no buscar culpables. Doctor, tengo que pedirle un favor, suplicó Ruth. Quiero trasladar a mi hijo a otra habitación. No quiero que permanezca ni un minuto más en el mismo cuarto que este hombre. Bien, eso está hecho, le dijo el doctor. Acompáñeme para arreglar el papeleo.
2 meses más tarde. Ruth había recibido la llamada del doctor esa misma mañana. Por fin su hijo Nico había despertado del coma. Se había vestido rápidamente y había tomado el coche para llegar cuanto antes. Al llegar a la habitación, su hijo estaba semisentado, con el cabecero de la cama elevado. Ruth corrió hacia él y le dio un gran beso. «Por fin has despertado», le dijo Ruth. «Mamá, tenía muchas ganas de verte», exclamó Nico. «El doctor me ha dicho que he estado más de 2 meses en coma. Es increíble. Para mí es como si solo hubiera transcurrido un instante». «Han sido 2 meses interminables», dijo Ruth, «pero por fin ha terminado todo. ¿Qué recuerdas del accidente?» «No recuerdo nada», dijo Nico, «ni siquiera recuerdo haber cogido el coche». «¿Recuerdas si ibas con alguien en el coche?», preguntó su madre. «No recuerdo nada», volvió a responder Nico. «¿Preguntaste por alguien más aparte de mí al despertar?», preguntó Ruth extrañada. «¿Por quién iba a preguntar?», dijo Nico confuso. «Solamente te tengo a ti, y además llevo soltero desde hace más de 1 año. ¿Qué sucedió realmente? ¿Cómo ocurrió el accidente?», preguntó Nico. Ruth cayó en la cuenta de que Nico padecía amnesia y que había olvidado a James, así que decidió aprovechar la oportunidad. «Ibas conduciendo solo y estabas cansado. Te quedaste dormido un segundo y perdiste el control en una curva hasta caer por un precipicio», mintió Ruth, agarrando con fuerza la mano de su hijo. «Quiero que le diga a mi hijo que conducía solo cuando tuvo el accidente», le pidió Ruth al doctor. «No puedo hacer eso», respondió el médico. «No puedo mentir a un paciente, y mucho menos si padece amnesia. Lo que hay que hacer es ayudarle a recordar». «No puede volver a recordar», le dijo Ruth. «Esta es la oportunidad perfecta para que deje de ver a ese chico». «Lo siento, pero no puedo hacerlo», respondió tajante el doctor. «De acuerdo, puede que esto le ayude a pensarlo», le dijo Ruth extendiéndole un cheque. «Espero que ese dinero sea suficiente para que usted me haga este pequeño favor». El médico se quedó impresionado al ver una cifra tan alta en el cheque. «Si quiere más dinero, no es problema», le indicó Ruth. «Tengo más del que puedo gastar». El doctor miró el cheque dudando durante unos segundos. «Está bien», dijo al fin, «la ayudaré, pero tiene que añadir un 0 más a este cheque». «Eso está hecho», respondió Ruth con una sonrisa en los labios. Después de eso, Ruth sobornó también a las enfermeras que habían atendido a Nico. Se lo llevó del hospital y contrató a una enfermera privada para que le atendiera en casa. Utilizó todos los medios a su alcance para ocultar la verdad y tras extender varios cheques y mover varios hilos, consiguió su objetivo. James despertó un par de semanas más tarde. Lo primero que buscó al abrir los ojos fue a Nico. Al descubrir que estaba solo en la habitación, llamó a las enfermeras. Acudió a la llamada una de las enfermeras que habían atendido a Nico cuando estuvo ingresado allí. «Por fin ha despertado. ¿Cómo se encuentra?», le preguntó esta. «Me duele la cabeza», respondió James. «Ahora le traeré unos analgésicos», le dijo la enfermera. «¿Dónde está Nico?», preguntó James. «¿Quién es Nico?», preguntó la enfermera haciéndose la tonta. «Es mi novio», respondió James. «Iba conduciendo el coche cuando sufrimos el accidente». «Ah, despertó hace varias semanas y se marchó», respondió la enfermera. «¿Y cuándo fue la última vez que vino a visitarme? Estoy deseando verle», preguntó James. «Siento decirle que no ha recibido usted visitas desde que ingresó en el hospital». «Pero eso no es posible», exclamó James. «Yo no sé nada», respondió la enfermera saliendo de la habitación. «Ahora mismo le traigo sus analgésicos». Tras varias semanas ingresado en el hospital, James recibió el alta. No había recibido ninguna visita de Nico y este tampoco había respondido a sus llamadas. Al parecer, su número de teléfono estaba fuera de servicio, por lo que decidió ir a su casa para pedirle explicaciones. La madre de Nico abrió la puerta. «¿Qué haces tú aquí?», preguntó Ruth con desprecio al abrir la puerta y ver que quien estaba en la entrada era James. «He venido a ver a Nico», respondió James. «Nico no está en casa», dijo Ruth. Intentó cerrar la puerta, pero James la paró con la mano. «¿Por qué no ha ido a visitarme al hospital?», preguntó James. «¿Y por qué no me coge las llamadas?». «Nico no quiere volver a verte», respondió secamente Ruth, «así que si no te importa, aparta esa mano para que pueda cerrar la puerta». En ese momento Nico atravesó el salón. Ruth había mentido cuando había dicho que no estaba en casa. James le vio desde la puerta y lo llamó. «Nico», gritó, «soy yo». Nico volvió la cabeza hacia la puerta para mirar quién le llamaba. «Lo siento, pero no te conozco de nada», le dijo Nico, y después siguió su camino hasta la cocina. «Ya le has oído», le dijo Ruth apartando la mano de James de la puerta. «No quiere saber nada de ti, así que no nos molestes más». Después, Ruth cerró la puerta y James se alejó de la casa llorando desconsoladamente. En la actualidad, James seguía manteniendo el mechero en alto y la habitación estaba completamente inundada por la gasolina. Nico y Pablo estaban muy asustados y miraban a James aterrorizados. «Yo no tengo la culpa de lo que pasó», gritó Nico. «Fue mi madre la que me mintió». «Tú eres el único culpable», dijo James. «Lo que más me duele es que yo era tan poco importante para ti que pudiste olvidarme sin problemas».
Tras decir esto, soltó el mechero que cayó al suelo sobre la gasolina. Las llamas comenzaron a extenderse por la habitación, mientras Nico y Pablo observaban aterrorizados cómo el fuego se iba acercando a ellos a toda velocidad. Nico abrió los ojos. Miró a su alrededor, pero lo que vio no tenía ningún sentido. Se encontraba en su habitación. ¿Cómo había llegado hasta su cuarto? ¿Había sido todo un sueño? Todo le había parecido muy real, pero ahora lo recordaba todo. Recordaba a James y recordaba el accidente. ¿Cómo podía haberle engañado su madre durante tanto tiempo? ¿Cómo había podido mentirle? Se levantó de la cama y se vistió rápidamente. Salió de su cuarto y caminó hasta el salón donde se encontraba su madre leyendo una revista. «¿Cómo has podido hacerme esto?», le dijo Nico. «¿Qué te ocurre?», le preguntó Ruth. «Me has estado mintiendo todo este tiempo», gritó Nico. «¿Pero de qué estás hablando?», preguntó Ruth. «Lo recuerdo todo», le dijo Nico. «Recuerdo el accidente y recuerdo a James. Tú me hiciste olvidarle cuando supiste que tenía amnesia en lugar de ayudarme a recordar». «Eso no es cierto. ¿Por qué dices eso?», preguntó Ruth cada vez más nerviosa. «Lo he recordado todo», le explicó Nico. «He tenido una especie de sueño, pero era muy real. Parecía un recuerdo. Reconócelo». «Nico, yo», comenzó a decir Ruth. «Si voy a casa de James, le voy a encontrar allí, ¿verdad? ¿O me vas a decir que no existe? Porque le recuerdo perfectamente», le dijo Nico enfadado. «Es cierto», admitió por fin Ruth. «Yo te mentí. No quería que estuvieras con ese chico. James no me gustaba para ti». «Siempre haces lo mismo», le dijo Nico. «Siempre tienes alguna razón por la que no te gustan los chicos con los que salgo, pero la verdad es que nunca has aceptado que yo sea gay». «Hijo, sabes que lo he intentado», le respondió Ruth, «pero es muy difícil aceptar que a tu hijo le gusten los hombres». «No digas nada más», le dijo Nico. «No quiero volver a verte. Voy a buscar a James para contárselo todo y después vendré a por mis cosas y me iré de esta casa». «Hijo, no hagas eso», le dijo Ruth, pero ya era tarde. Nico ya había tomado su decisión y salió por la puerta para ir a buscar a James. Cuando estaba frente a la puerta de la casa de James, Nico se detuvo unos segundos antes de pulsar el botón del timbre. Respiró hondo y después extendió la mano y pulsó el botón. La espera se hizo eterna, pero al fin se escucharon unos pasos al otro lado. La puerta se abrió y James apareció en el umbral. La primera reacción que tuvo James fue cerrar la puerta, pero Nico la sujetó con la mano impidiendo que pudiera cerrarla. «No cierres, James», le dijo Nico. «Creía que no querías saber nada de mí», le reprochó James. «Déjame que te lo explique», comenzó a decir Nico. «Todo esto es cosa de mi madre. Después del accidente sufrí amnesia y no recordaba nada del accidente ni tampoco te recordaba a ti. Mi madre aprovechó para mentirme y alejarme de ti. Y a ti también te mintió al decirte que yo no quería saber nada de ti, pero hoy lo he recordado todo al despertarme». «¿Entonces tú nunca quisiste dejar de verme?», preguntó James todavía sin creérselo. «He estado pensando todo este tiempo que ya no me querías». «Te sigo queriendo, James», dijo Nico acercándose a él y besándolo en los labios. «Entra y hablamos tranquilamente», le dijo James invitándolo a pasar dentro de la casa. Nico entró y los dos caminaron hasta el salón. «Siéntate», le dijo James señalándole el sofá. «Voy por unos refrescos a la cocina y hablamos. Quiero que me lo cuentes todo». James caminó hasta la cocina, abrió la nevera y sacó 2 refrescos de ella. Los dejó sobre la encimera junto al periódico que acababa de comprar aquella mañana. Tomó el periódico en su mano y leyó la página por la que el periódico estaba abierto. La noticia decía: «Ha sido hallado el cadáver de un joven en una fábrica abandonada. El joven ha sido encontrado calcinado. Al parecer, no pudo escapar de las llamas del incendio que se produjo en dicha fábrica. Todo indica que el fuego fue provocado, ya que el lugar estaba lleno de gasolina, al parecer expulsada por los propios aspersores del edificio. La víctima se llamaba Pablo López y tenía tan solo 25 años. Después de leer la noticia, James tiró el periódico a la basura y caminó con los refrescos en la mano hacia el salón, donde Nico le esperaba. Por el camino pensaba en que Nico nunca sabría que todo había sido real, que él le había sacado de las llamas y que había dejado morir a Pablo para que no se interpusiera entre ellos, que le había llevado hasta su cama mientras estaba inconsciente debido a la inhalación del dióxido de carbono que contenía el humo del incendio y le había dejado allí para que creyera que todo había sido un sueño. No estaba seguro de que aquello funcionase, pero al parecer había dado resultado. Ahora James podía estar con Nico sin que su madre ni nadie se interpusiera.